Nicaragua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Bajo el sol, el abrazo de Sandino nos cobija. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Juntos, las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! Combatiendo la pobreza, con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultural. Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante. 2020. Estamos en el episodio 20 del año 2020 del podcast de Managua con Amor. Se dice fácil, pero la verdad es que ya van 20 episodios de este proyecto que empezamos a inicios de año. Y nosotros no estamos parando en medio de la pandemia de la COVID-19, al contrario, seguimos trabajando. Lo que pasa es que desde hace una semana lo tenemos que hacer desde la casita por mantener las medidas de precaución que hay que tener y porque también tenemos la posibilidad de trabajar desde la casa, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido de los últimos datos de la situación de la COVID-19 aquí en Nicaragua, que es el informe que ayer brindaron las autoridades de salud. En total hay 759 casos positivos. En la semana pasada habían 254, es decir que en esta semana aumentaron en 505 los casos, ¿no? De estos 759 en total hasta el momento hay 370 que son prácticamente la mitad que están recuperados comparados con 199 que había la semana pasada, es decir que en esta semana se recuperó un total de 171 personas. 354 están activos con la COVID-19 comparados con 254 la semana pasada y 35 que han fallecido hasta el momento en Nicaragua, lo que es un aumento de 9 con respecto a la semana pasada. Hay que decir que, claro, tenía que llegar un momento en que el virus tuviera una propagación mayor a nivel de la población, pero en ningún momento se trata de una situación que se le haya salido de control a las autoridades y mucho menos que amenace con sobrepasar la capacidad médica instalada en el país. Recordemos que aquí hay unas 1.500 camas de cuidados intensivos, hay como 500 o 450 y pico respiradores y hay una gran cantidad de monitores de signos vitales y otros equipos avanzados que hacen falta y lo cierto es que la COVID está lejos de amenazar, ¿no? esa capacidad del sistema de salud del país, ¿no? Que por otro lado enfrenta toda otra serie de epidemias recurrentes, como es el caso, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias en esta época del año, de otras enfermedades respiratorias, ¿verdad? A las que también debe atender, ¿no? Nicaragua, como la mayoría de los países latinoamericanos, se encuentra en constante lucha actualmente contra el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria y otras enfermedades, ¿verdad? Y todo eso forma parte de una imagen o de una situación general, de un cuadro general de salud al que hay que atender. No se puede abandonar el trabajo de salud y decir que solo nos vamos a concentrar en la COVID-19, ¿no? Que por cierto no es la
principal causa de mortalidad en este país ni en muchos otros de nuestra región, a pesar de que nuestra región en estos momentos se ha convertido en el epicentro de esta pandemia. Bueno, entre las noticias para mencionar en esta semana, en esta apretada síntesis que estamos haciendo en la introducción de este capítulo, que va a tratar sobre otro tema, del cual les hablaremos dentro de un par de minutos, lo que sucedió ayer fue la presentación de parte, o mejor dicho, el lunes, la presentación de parte del gobierno de Nicaragua del libro blanco sobre su enfoque de la COVID-19 y su estrategia de mantener el funcionamiento del país y de confiar en la capacidad de la población de seguir las indicaciones para cuidarse y no infectarse de este virus, de este nuevo coronavirus, ¿no? En realidad la información que contiene el libro blanco no es muy diferente, es la misma básicamente de la que comentamos la semana pasada con el compañero Tony Solo en este podcast. Y básicamente ahí se argumenta con mucha fuerza, ¿verdad?, sobre por qué un país como Nicaragua no puede cerrarse como lo hicieron otros países, con consecuencias desastrosas desde el punto de vista económico y social y por ende con consecuencias desastrosas para la vida de las personas, ¿no? Tenemos que hacer un hincapié en una cosa, ¿no? Independientemente de toda la propaganda que pueda circular fuera de Nicaragua, en el sentido de que aquí la situación se ha salido de control, que el gobierno no hace nada, lo que es totalmente falso, hay que decir que la tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes en Nicaragua hoy en día es la menor de los últimos 5 años, en lo que es el periodo de enero hasta mediados de mayo, ¿no? La tasa de defunciones que tenemos por cada 100.000 habitantes es de 13 y le sigue, el año pasado fue de 13.9, en 2018 fue de 13.4, en 2017 fue de 13.7, en 2016 fue de 13.9 y en 2015 fue de 13.5. O sea que realmente ese es un indicador que da una medida de cuál es la incidencia real que pueda tener esta emergencia de la COVID-19 en Nicaragua. Quiero decir que el ambiente aquí en el país es tranquilo, ¿no? La gente realmente está tomando las medidas de distanciamiento, por ejemplo, de mantenerse a 1,5 metros de las otras personas, ¿no? Se ve bastante gente con mascarilla en la calle, pero sobre todo el uso de la mascarilla se da en lugares donde hay aglomeraciones, ¿no? A mí me preocupa un poco ver esta moda en los jóvenes de querer llevar mascarilla, pero el problema es que la llevan a veces todo el día puesta y eso tiene consecuencias adversas para la salud, ¿no? Porque obviamente que se está respirando el mismo aire que se exhala y no se está recibiendo la misma cantidad de aire en los pulmones, ¿verdad? Eso lo han advertido muchos médicos en todo el mundo. Sin embargo, el clima es de calma. La gente en los barrios, por ejemplo, cuando va a la venta a comprar, trata de no amontonarse, ¿verdad? Se tiene cuidado con ese tipo de cosas, se tiene cuidado con lo que se toca. Todos los negocios hoy en día están tomando alguna medida para evitar el contagio o la diseminación del virus, ¿verdad? O sea que esto está extendido en toda la población, además de todas las campañas de información que se hacen, además de todas las campañas de desinfección de los mercados y de los medios de transporte que se hacen, y además de todas las medidas que están tomando también toda la estructura de salud, ¿no? Les puedo contar un caso en lo personal, pero ese caso mío no es para nada típico.
casualmente ayer o antes de ayer, vino un personal aquí de las brigadas de salud del barrio para informarse sobre la situación de salud en mi hogar, sobre las enfermedades, tener una dirección de los miembros del hogar verificada in situ y no dependiente de la cédula o el DNI, como es la práctica en la mayoría de los países, por ejemplo, el caso de El Salvador, caso de la Argentina, ¿no? Donde muchas veces la gente tiene una dirección en su cédula de identidad, pero en realidad vive en otro lugar, porque la gente se tiene que mudar por muchas razones. Y todo eso dificulta la posibilidad de tomar medidas de tipo sanitario en caso de una emergencia. Lo que se está haciendo aquí en Nicaragua es todo un censo de las personas con padecimientos crónicos, pueden ser hipertensión, puede ser diabetes, puede ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier otro tipo de enfermedad crónica que los hace más vulnerables no solamente a la COVID-19, sino a toda otra serie de gérmenes que andan circulando por el ambiente, para poder darle una atención rápida y eficaz en caso de una emergencia, ¿no? Entonces vino aquí la gente del centro de las brigadas de salud, recogió esa información, y eso es lo que se está haciendo en toda la población hoy en día, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que hay aquí en Nicaragua es una línea gratuita, el número 132, al que a cualquier hora del día o de la noche se puede llamar, y de hecho en las primeras semanas de funcionamiento hubo más de 100.000 llamadas, ¿no? Preguntando precisamente sobre temas relacionados con la COVID-19. O sea que aquí en Nicaragua el ambiente está muy tranquilo. Obviamente hay menos actividad comercial o económica o de otro tipo en la calle, pero sigue habiendo bastante comercio, sigue habiendo bastante actividad en los mercados. Aquí se organizan actividades los fines de semana, festivales, actividades culturales y de todo tipo, pero claro, obviamente guardando las medidas de seguridad, ¿no? Por cierto, hay que decir que a nivel internacional se está cayendo toda esta estrategia del encierro. Incluso salió un premio Nobel de Química, no recuerdo el nombre en este momento, en Inglaterra, casualmente ayer, diciendo que la estrategia del lockdown en el Reino Unido había matado, probablemente ha matado a mucha más gente, y sobre todo las secuelas económicas van a matar a mucha más gente que si no hubiera habido un lockdown del país, ¿no? En el caso de El Salvador, creo que es importante mencionar el caso porque El Salvador se erigió a sí mismo como el ejemplo de las medidas duras a tomar aquí en Centroamérica en contra de la COVID. Pues casualmente en estos días los mismos médicos salvadoreños le estaban pidiendo a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que cambie la estrategia contra la COVID. Decían que El Salvador ha pagado un alto precio por el confinamiento de la población y la paralización de las actividades productivas, ¿no? Y el país tiene que salir a las comunidades para cortar la transmisión del virus, dicen, ¿no? Y que debe focalizarse en los conglomerados o clusters de casos, ¿verdad? Y no en andar metiendo en cuarentena a todo el mundo, e incluso metiendo en cuarentena a la gente que está sana, ¿no? Y de manera policial, en contra de su voluntad, ¿no? Hasta el momento en El Salvador la estrategia que se ha seguido ha sido de un estricto confinamiento de la población, cierre de fronteras, limitación del movimiento de los ciudadanos, pero esa estrategia ya no sirve, o sea, no sirvió al inicio, no sirve ahora tampoco, ¿verdad?
En realidad, además que es una estrategia que ha sido muy deficientemente implementada. Recordemos que se buscó y se consiguió financiamiento, 70 millones de dólares para hacer supuestamente el hospital más grande de América Latina para enfrentar la COVID, y ese hospital no está construido todavía. El avance de esa obra es de apenas 35%. ¿no? Y lo que se cree es que ese hospital en todo caso estará listo como a fines de año, pero a fin de año no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Entonces realmente la situación ahí en el Salvador es terrible, ¿no? También tenemos que comentar, ¿no?, los últimos desarrollos en el caso de la decisión del gobierno costarricense de cerrar sus fronteras al tráfico regional de mercancías, lo que es una barbaridad, ¿no? Y es en realidad una movida más en toda esta dinámica que tiene Costa Rica de confrontación, especialmente hacia Nicaragua. Quieren crearle problemas diplomáticos a Nicaragua afectando el comercio regional de mercancías, lo que es una estupidez porque al mismo tiempo se están afectando a sí mismos, a su propio comercio y a su propia población, que pronto va a tener que enfrentar los efectos de un desabastecimiento, obviamente. Ellos habían cerrado sus fronteras con Nicaragua y con Panamá. Habían hecho un acuerdo, al fin y al cabo, con Panamá para abrir las fronteras, pero los transportistas panameños rechazan ese acuerdo porque lo que pretenden los costarricenses es recibir las mercancías de terceros en la frontera y encargarse ellos de transportarlas, ¿no?, ya sea de Panamá a Nicaragua o de Nicaragua a Panamá. Para quienes no conocen bien esta región de Centroamérica, todo el tránsito de mercancías entre el norte y el sur de Centroamérica, o mejor dicho, entre el norte y el sur de América, el tráfico que va por tierra tiene necesariamente que pasar por Nicaragua y por Costa Rica y por Panamá. Entonces, lo que querían hacer las autoridades ticas es hacerse cargo ellas mismas del transporte de esas mercancías. El problema es, en primer lugar, que el 85% de los transportistas son dueños de sus propias unidades, no son grandes corporaciones de transporte de mercancías, sino que son pequeños y medianos transportistas. Y el otro problema es que Costa Rica tiene una muy mala fama precisamente por la falta de control de las mercancías que pasan por ahí. Se pierde, ¿no? Se pierde mucha mercancía bajo resguardo de las autoridades costarricenses, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, ¿no?, hay otros temas que es importante mencionar. No podemos nosotros olvidar la influencia que tiene el narcotráfico en Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar aquí un cable de la AFP del 13 de diciembre de 2010, ¿no?, en el que el representante de la DEA en San José, Philip Springer, denunciaba que la acción del narcotráfico en Costa Rica iba a aumentar por seguro porque los grupos de narcos de México ya están acá. Esto estamos hablando del año 2010, especialmente del cártel de Sinaloa, ¿no? Y en ese cable el agente de la DEA, Philip Springer, denunciaba, ¿no?, que el cártel de Sinaloa ya en 2010 estaba instalado y operando en Costa Rica, donde tiene bases y bodegas para almacenar drogas antes de enviarlas hacia Norteamérica. En este momento, además, durante ese mismo año de 2010, se había dado a conocer que toda la zona
norte de Costa Rica, la parte del Caribe, de la Mosquitía, la parte fronteriza con Nicaragua, estaba controlada por el narco. Y por eso mismo Nicaragua no se negó en esos momentos, con la crisis del río San Juan, a quitar a sus fuerzas militares de esa región, tal y como lo pretendía Costa Rica. Entonces, hay unas bases muy fuertes para sospechar, ¿no?, que entre o sea, si Costa Rica se hace cargo de lo que pase, ¿no?, en su territorio, y eso queda fuera del control de los transportistas, entonces hay las probabilidades de que entre esa mercancía fluya el narco son más grandes todavía. Entonces, esto de esta crisis con Costa Rica va a continuar, pero va a continuar por unos cuantos días más, pero no puede prosperar, porque realmente están afectando los intereses no solo de Nicaragua, sino de todo el comercio regional e incluso continental, ¿no? Entonces, ciertamente que es una situación bien triste, ¿no?, la que estamos viendo, de cómo unas élites políticas son capaces de poner la politiquería por delante de las necesidades de los pueblos, ¿no? Ante toda esta situación, la Asociación de Transportistas de Nicaragua informó ayer sobre unas decisiones que tomó después de 2 semanas que llevamos ya de esta crisis. Hemos decidido bloquear definitivamente la carretera, o sea, la carretera panamericana. Estábamos ahí alineados sobre la carretera, podían ingresar los vehículos pequeños desde Costa Rica, pero a partir de este día, en la tarde, hemos decidido bloquear la frontera para que los gobiernos busquen soluciones que resuelvan al sector transporte de Centroamérica. Eso lo dijo ¿quién? Lo dijo Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua. O sea que, a partir de este momento, ¿no?, los transportistas de Nicaragua tienen bloqueada todos los pasos fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua, ¿no?, para todas las mercancías y las personas que quieran entrar. Esa es la situación, ¿no? En fin, estaremos hablando en las próximas semanas sobre cómo se desarrolla todo esto, pero especialmente porque la semana que viene tenemos a un invitado de lujo en este podcast, que es el colega periodista de Radio Sandino, Mario Zúñiga, con quien vamos a hablar mucho sobre el tema de los medios, sobre el tema de esta situación de Costa Rica, ¿no?, y sobre el tema de muchas otras cosas que estamos haciendo aquí en Nicaragua, más allá del tema del coronavirus. Pero de lo que vamos a hablar hoy, en este episodio de Managua con Amor, es del tema de Palestina. En Palestina, el proceso, lo que se había denominado el proceso de paz y la solución de 2 estados, ¿no?, está a punto de colapsar. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo prácticamente ayer que daba por desconocidos todos los acuerdos de paz firmados con Israel y con Estados Unidos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en medio de la pandemia de la COVID-19, el Estado sionista está aprovechando para hacer cada vez más agresiva y más permanente su política de despojo y de ocupación de los territorios palestinos, ¿no? Y esto lo hace con el visto bueno de la administración Trump. Entonces, de todo esto vamos a hablar, y también vamos a hablar acerca de la solidaridad de Palestina con Nicaragua y de Nicaragua con Palestina, con el compañero Mohamed Amro, embajador de Palestina en Nicaragua. Adelante. I ain't a rapper. I just need to unwrap this. Tally 101. It ain't about social justice. It's about liberation. Let's reclaim it. From the river to the sea, Palestine will be free. 100 years of Ahora vamos a tratar de abordar la situación actual de Palestina, ¿no?
en medio de la pandemia de la COVID-19 y también en un contexto en el que después de 500 días y 3 gobiernos, Israel, los sionistas se ponen de acuerdo, forman un supuesto gobierno de unidad nacional, pero que tiene 2 prioridades: enfrentar la pandemia del coronavirus y profundizar el despojo de los palestinos. Bienvenido, compañero Muhammad. Es un honor tenerlo usted en nuestro programa. Buenos días, gracias de recibirme, hablar conmigo y darme la oportunidad para hablar sobre la situación en Palestina. Con respecto a la situación actual, con lo que tenemos que ver, si hablar un poco sobre la corona en Palestina. Actualmente, como usted sabe, tenemos 605 casos en Palestina de corona, todo positivo, y entre ellos hay 5 fallecidos. Los primeros casos, señor Jorge, que se han encontrado en Palestina fueron en la ciudad de Belén, entre algunos turistas extranjeros que habían llegado a Belén. Sí. Y en la misma semana también, porque usted sabe que tenemos la frontera con Israel, que hay 133,000 trabajadores que siempre cruzan la frontera y van a trabajar y vuelven. Lamentablemente, un caso también, los primeros casos fue un trabajador que venía de Israel y contagió a su madre en Nablus, en una ciudad de Nablus, de Palestina. Sí. Entonces, esos trabajadores que cruzan y vuelven diariamente a trabajar. Pero con respecto a eso, desde el primer día, los primeros casos que fueron hablados, fueron declarados en marzo, el gobierno de Palestina empezó a tomar medidas muy estrictas y muy firmes con respecto a eso, porque usted sabe que tenemos las ciudades palestinas, y debido a la ocupación están rodeadas con más de 500 checkpoints y barreras militares por Israel, que no se permite circular ningún ciudadano entre una ciudad a otra sin un permiso del ejército de la ocupación. Esto debido a que Israel ya controla todo eso, pero nosotros como gobierno encontraron que cuando empieza los problemas, porque Israel tiene más casos que nosotros, cuando aquello tiene actualmente más de 16,000 casos de corona, los checkpoints eso estaban controlados siempre y no se permite, pero lamentablemente al empieza la epidemia y el problema de la coronavirus, Israel empieza a dejar la gente circular libremente y entrar y salir sin control. Eso quiere decir que además de la epidemia y los problemas de la ocupación, ya ahora tenemos que ellos quieren que la gente entra y salen y llevan más problemas de virus y más problemas de corona a las ciudades y al pueblo palestino. Sí. Entonces, por eso, desde el primer día, las medidas del gobierno fueron ya llevamos 80 días. Cerrar todas las fronteras, además que está cerrada siempre por la ocupación, el control de policía, y también eso trae consigo que tiene que el gobierno responsabilizarse por la ayuda a las familias necesitadas, a las familias de los trabajadores, a la gente que no trabaja, especialmente casi semanalmente. Compañero Jorge, 40,000 casos, 40,000 de ayuda que el gobierno tenía que hacerlo a través de. El gobierno formó un fondo
de donaciones, que empezó casi con $20 millones Sí. para ayudar a la gente más necesitada debido al cierre, debido al toque de queda. Y también eso siempre acompañado con una campaña de prevención, una campaña de medios a través de televisor, a través de las ONG, a través de las alcaldías, para que la gente tome medidas preventivas, para que la gente no circulan, para que la gente ya se dan cuenta de lo que es el problema del virus, de lo que es el problema de la enfermedad, que todavía nadie sabe qué es lo que es y qué es lo que está pasando. Además, gracias a algunas organizaciones internacionales, algunos países amigos, que hemos recibido algunas ayudas con respecto a poder combatir esa epidemia, ese problema de virus en Palestina, Sí. y empezar a hacer esto a lo largo de esos días, y poder ya no llevar más, porque tuvimos algunas ciudades como Belén, como Ramallah, que tienen muchos casos, y gracias a ese aislamiento y gracias a estas medidas hay otras ciudades que no han tenido casi muchos casos. Entonces ya estamos acostumbrados, por la ocupación, estamos acostumbrados a no circular mucho. Usted sabe, en Gaza, por ejemplo, en Gaza hubieron 3 o 4 casos, porque Gaza, 360 kilómetros, de 45 kilómetros del norte al sur, llevan casi 2 millones de gente, están aislados completamente, no entran ni salen, ¿me entiende? Sí. Esto ya, además de las medidas que tomó el gobierno, lo costó bastante. Y nosotros, gracias a esas medidas que hoy mismo ya declaró el primer ministro de Palestina, que es el último día, y mañana ya vuelven a la normalidad todas las escuelas, los comercios, que ya han tenido éxito esas medidas, y la gente vuelve mañana mismo a trabajar y van a volver a sus escuelas los estudiantes, y va a haber el comercio, y siempre teniendo las medidas preventivas, y siempre teniendo cualquier cosa así con respecto a poder combatir, a poder hacer esto, y no dejar de controlar, no dejar de tomar las mascarillas y tomar las medidas necesarias para poder combatir esa epidemia. Usted sabe que ya, además, como es un país ocupado por Israel, y todos los problemas de política y las medidas que está tomando este gobierno, lamentablemente están amenazando con anexionar a unas partes de las ciudades de Palestina a partir de julio próximo. Este gobierno también está llevando el problema de la epidemia, el gobierno israelí, a combatirnos más y a hacer más represión y más medidas contra nuestro pueblo. O sea que en Palestina. están usando la pandemia como un medio de prolongar el despojo del pueblo palestino. Este mismo, además de las medidas internas, porque ese hombre, usted sabe, Netanyahu es el primer ministro después de casi 3 veces las elecciones, es un hombre corrupto y tiene demandas de juicio, que ya anteayer por corrupto se hizo el primer juicio de él hace 2 días, y se pasó ahora a julio, y siempre él ve que él ganando y haciendo eso, tomando más represión y más medidas contra los palestinos. ¿Te das cuenta? Y entre ellas, además de las medidas militares, además de amenazar la anexación, además de arrestar a la gente, además de quitar y también sacar hasta los árboles de los olivos de la tierra palestina, también esa epidemia contra nosotros como palestinos en nuestra tierra. Y lamentablemente el mundo está además que está
violando el derecho internacional, violando toda la legitimidad internacional, pero siempre hay apoyo de algunos países amigos, hay apoyo de algunos países que en contra de esas medidas contra nuestro pueblo. Vamos a ver si profundizamos en todos estos aspectos políticos del proyecto sionista y de la lucha del pueblo palestino. Pero antes de agotar un poco el tema de la COVID-19, yo le quería preguntar si sabe algo de la situación en los campamentos de refugiados, en el Líbano, en los otros países, con respecto a la pandemia. Sí. Nosotros en el Ministerio, en Cancillería de Palestina, tenemos un grupo de emergencia que empezó desde el primer día de la epidemia, además, que está formado por Ministerio de Salud, Cancillería. Estamos siguiendo a través de un informe semanal de toda lo que es la comunidad palestina en el mundo. Por ejemplo, hasta hoy día en la diáspora palestina, en los campamentos, en donde están los palestinos fuera de Palestina, tenemos 1.605 casos. Lamentablemente, de ellos 97 muertos. Sí. Por ejemplo, en Italia, dos de los muertos, tres eran médicos, del grupo médico. En España, 2 médicos. En los campamentos de refugiados en el Líbano estamos siguiendo también en los campamentos de refugiados de muchos países y hasta en la diáspora en muchos países. Sí. Esta situación trae que el seguimiento de eso, de los casos, bueno, eso depende mucho del país donde están los refugiados, donde están la comunidad palestina, pero también estamos siguiendo este asunto a través de la Cancillería y del Ministerio de Salud de Palestina. Entonces, siempre hay informes semanalmente de los casos y el seguimiento a través también de las embajadas de nosotros, donde están las embajadas palestinas en esos países, a través de las comunidades, a través de un grupo, por ejemplo, de médicos en lo que son médicos de Palestina en los países europeos. Y en muchos países estamos siguiendo este caso y a través de un programa también de cooperación entre la Agencia Palestina de Cooperación Internacional con muchos países, como el que se formó con Nicaragua, por ejemplo. Sí. Estamos siguiendo esos casos con la Cancillería y con el Ministerio de Salud. Sí, bueno, entonces vamos a ver todo el tema ya de la ocupación en estos momentos, en estos tiempos de COVID-19, ¿no? En medio de la pandemia, el gobierno israelí anuncia que quiere anexarse ya totalmente los territorios de por sí ilegalmente ocupados en la ribera occidental, ¿no? En Cisjordania, a partir del 1 de julio, ¿no? Y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dice que la OLP y el Estado palestino renuncian a todos los acuerdos con Estados Unidos e Israel, incluyendo los de seguridad, ¿no? Y esto prácticamente, o sea, lo lleva a ustedes a la paradoja de prácticamente, se podría uno decir, o sea, si uno lleva los planteamientos del líder Mahmoud Abbas a su máxima expresión, prácticamente como que los llevaría a tener que abolirse para poder defender su existencia. Explícanos un poco, o sea, lo que quería decir el presidente Mahmoud Abbas sobre los acuerdos con Estados Unidos e Israel. Se refería, por ejemplo, a los acuerdos de Oslo del 93, al protocolo de Hebrón del 97 y al memorando de White River del 98. ¿En qué consisten estos acuerdos a los que él hacía referencia? Usted sabe, compañero Jorge, desde septiembre del 93, cuando se firmó el acuerdo de Oslo en los Estados Unidos, que eso debía llevarse 5 años de autonomía administrativa en Cisjordania y Gaza para luego formar el gobierno y formar un Estado palestino independiente, debía ser en 99, según los acuerdos de Oslo del 13 de septiembre de 1993 en Washington. Entonces,
esto desde el primer día que empezó Israel, que empezó a ver esos acuerdos que el año siguiente ellos matan a Rabin, el que acordó con Arafat. Usted sabe. Empezaron los israelíes a llevar la misma ultraderecha israelí que está en contra de los programas de paz, que está en contra de los acuerdos, a las elecciones, empezando con 96, con el Netanyahu, el actual presidente del gobierno corrupto que está ahora en el gobierno. Entonces, si a base de los acuerdos de Oslo está bien el acuerdo de París de relaciones económicas, está el acuerdo de cooperación en temas de seguridad, porque estamos allí en frontera entre Palestina e Israel, lo que es la Cisjordania y Gaza, y hay muchas cosas en comunes, además del White River, como usted dijo, y todo esto debería llevar a un Estado independiente. Pero lamentablemente, desde el primer día Israel empezó a casi no respetar esos acuerdos, a no llevar eso a la práctica para terminar y poner ya la solución de los dos estados. Un Estado palestino independiente con la frontera en Cisjordania y Gaza, con capital en Al-Quds, Jerusalén, y ya una frontera reconocida por el mundo, que todo el mundo ya fue un testigo del acuerdo de Oslo. Pero ya las medidas que está tomando Israel desde el primer día, después de asesinar a Rabin, después de ellos empezar a llevar gente contra de los acuerdos de paz a las elecciones, y ganar las elecciones en Israel, que ya están tomando medidas contra la voluntad del mundo completo, que quería ver estabilidad y quería ver dos estados en este mundo, en este Oriente Medio de conflictos después de más de 70 años o más de conflicto, y llevar eso a la práctica. Lamentablemente, siempre las medidas fueron contra de represión más, como si fueran ellos quieren una ocupación de nosotros, de Palestina, una ocupación que nosotros estamos bajo la ocupación, y hacer las cosas administrativas de nosotros y decirle gracias por ocuparnos. ¿Me entiende? Que eso no puede ser así. Y usted sabe qué pasó con Yasser Arafat en 2004, después de 2 años de bloqueo, y que han ellos tomado las medidas contra él, porque Arafat siempre decía que queremos la paz y queremos un Estado independiente. Y las medidas que están tomando actualmente fueron obligados a la parte palestina a decir, porque ya van a anexar. La Cisjordania, compañero Jorge, están ocupando de Cisjordania en lo que es dividida por sistema de apartheid, el sistema de Israel en A, B y C. Quiere decir, unas carreteras, unas ciudades que yo puedo circular y caminar, ellos no me permiten otras carreteras, y los colonos de ellos están ocupando el 60% de la Cisjordania a través de colonias permanentes. Según el acuerdo de Oslo, esas colonias deben salir y deben sacarlas de allí, como fue retirado todo, y dejar la posibilidad de la solución de dos estados. Lamentablemente, ahora están hablando de anexionar esas colonias, es el 60% de la Cisjordania ocupada, y ver que lo que queda de esos 6.000 kilómetros cuadrados, nada de poder hacer un estado viable. Son ciudades como islas aisladas, entre esa ciudad y otra ciudad no puede circular sin permiso del gobernador militar. Quiere decir materializar más a la ocupación israelí. El ejército israelí controla todo, frontera con nosotros con Jordania, la frontera con nosotros con Egipto, y como palestinos ya tenemos que decirle gracias que estamos en una autonomía, en unas islas. Por ejemplo, yo vivo en Hebrón, mi familia en Hebrón. El Hebrón de Ramallah son 57, 60 kilómetros. Para pasar de Jerusalén yo no puedo pasar, tengo que dar una vuelta y una carretera
que más de 120 kilómetros y me lleva más de 2 horas a través de los checkpoints que tienen ellos en Cisjordania, que son más de 583 checkpoints y barreras militares. Un muro de 700 kilómetros, hermano Jorge, que están aislando las ciudades, las aldeas palestinas. Entonces quiere decir que ya, después de todo esto, vienen ellos por el apoyo de los Estados Unidos, que ayer, lamentablemente, el Senado de los Estados Unidos ha adoptado, estamos en crisis, y todo el mundo en crisis, el gobierno de los Estados Unidos, del señor Trump, que es más sionista que ellos, claro, aprueba 38 mil millones de dólares ayuda a Israel. ¿Te imaginas eso? Sí, eso frente a esas, sí. frente a esas crisis que todo el mundo, hasta los mismos Estados Unidos están en crisis, tienen problemas, el Senado de los Estados Unidos, el Senado de Trump, aprueba 38 mil millones de ayuda y la mayor parte de esa ayuda militar al Estado de Israel. Pero eso, bueno, sí, es realmente espantoso porque en Estados Unidos hay 36 millones de desempleados y Estados Unidos aprueba un paquete que básicamente le da, creo que son $22,000 a cada familia de Israel, ¿no? Y es el paquete de ayudas más grande de toda la historia, pero ese paquete de ayuda que se aprobó en estos días, casi sin hacer mucho ruido, contó con la firma de Bob Meléndez y de muchos otros senadores demócratas. Y de hecho fue trabajado durante la época de Obama, ¿o no? Sí, hay muchos, por ejemplo, en el Partido Democrático, algunas organizaciones que están contra de esas medidas que está tomando, pero lamentablemente que ellos han aprobado esto. Y el mismo Noam Chomsky, anteayer, el filósofo americano que dice que ya los Estados Unidos, con esas medidas, además del corona, y usted dice como los desempleados que tiene y todos los problemas, van hasta el caos, ¿no? Pero con esto todo, entonces llevan a ayudar a Israel su criatura en la zona para anexionar y para tomar medidas contra el pueblo palestino. Por eso se obligó la dirección, el dirigente, el presidente Abbas fue obligado a hacer esas declaraciones que nosotros ya estamos ya llevando eso al fin, porque las medidas israelíes quieren decir que nosotros ponemos fin a todo lo que es en los acuerdos, en el aspecto de seguridad, en el aspecto económico. Nosotros sabemos que esas medidas también van contra de nuestro pueblo, porque ellos van a reprimir más. Pero como fuerza de ocupación, Israel, el Estado de ocupante, según el Convenio de Ginebra, según toda la legalidad internacional, ellos tienen que tomar la responsabilidad como fuerza ocupante, como ocupación de todo lo que está pasando en Cisjordania, en Gaza, porque la OLP, cuando firmó el acuerdo entre la OLP, el Estado de Israel y la creación de la autoridad palestina, eso quiere decir, lleva a la práctica a la solución de los dos estados, pero lamentablemente con esas medidas que están tomando ahora y van a tomar en julio, de anexionar a la parte, casi más del 60% de la ciudad de Cisjordania, están tomando esas medidas contra toda la legalidad internacional, están violando el mismo acuerdo de Oslo, ya casi no existe, y ya poner fin hasta la solución de los dos estados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las mismas leyes que están tomando como el estado tiene que ser puro judío. Entonces, están en contra de 1,5 millones de árabes palestinos que están viven en el mismo estado de Israel. Claro. Entonces, si esas medidas van en contra de nosotros como palestinos, al otro lado, y también contra su pueblo y su gente, que son el 20%, 22% de la ocupación de los ciudadanos israelíes, son árabes, palestinos, cristianos, musulmanes, no solo judíos, ¿me entiende? Además de esto en contra de todas las medidas y toda la legalidad internacional. Lamentablemente... Yo hoy estaba leyendo que el secretario general de Fatah, Fayez Abu Aita, ha dicho que no nos queda otra salida considerando lo rápido que Israel estira sus manos sobre nuestras tierras. Ellos fueron los primeros que llevaron esta situación a este peligroso callejón sin salida. Cuando dice peligroso, ¿estaríamos hablando de una nueva intifada? ¿De qué estaríamos hablando?
Sí, porque es el portavoz de Fatah, Faiz Abu Aida, cuando dice eso, porque el Fatah, usted sabe que es el partido del presidente Abbas, que ya ellos están obligando. Entonces quiere decir que antes, cuando teníamos los acuerdos, teníamos que coordinar en temas de salud, temas de seguridad, militares, de entrar y salir a las ciudades. Pero ahora entonces el pueblo ya está harto, los palestinos no tienen confianza en lo que fue el proceso de paz completo, el fracaso después de más de 25, 26 años de la firma de Oslo, 27 años, sí, de la firma de Oslo. Entonces ya el resultado es cero. No hay Estado, no hay independencia. Cuando entro a mi ciudad necesito permiso. Cuando salgo de mi ciudad necesito permiso. Y cuando voy a exportar, a importar, igual. Cuando tiene un médico a circular de una ciudad a otra, un hospital a otro, necesita, ¿me entiende? Sí, entonces ya quiere decir que eso, el pueblo puede ser que ya va a llevar a otra intifada o a otra rebelión que es ya contra la ocupación, porque ya se ve que es medidas israelíes contra de todo y acabando con todo el proceso de paz y todo lo que es el acuerdo de Oslo y poner fin a todo eso. Quiere decir que los palestinos ya han perdido la esperanza, han perdido la confianza en el mundo debido a las medidas estadounidenses y americanas, porque el apoyo de anexionar esa parte también fue por Trump a ayudar a Netanyahu a reelegirse y formar este gobierno que él acaba de formar y acaba de hacer en Israel. Y si no fuera por el apoyo y la ayuda de los Estados Unidos, lo hubieran llevado a lo mejor a otras elecciones, pero lamentablemente hasta la misma parte de izquierda o los mismos partidos en Israel que acaban o están a favor de la paz, del proceso de la paz, son débiles, que son divididos y no llevan la misma ultraderecha que lleva Netanyahu o preside Netanyahu. Está ganando ese terreno siempre en contra de la paz, siempre con medidas contra los palestinos y represión más a los palestinos. Esa es la realidad, lamentablemente. Por eso la dirección palestina, el dirigente Abbas, el presidente Abbas, cuando él ya declara que la OLP ahora es el único legítimo representante, y después de firmar el acuerdo ya nosotros podemos, la responsabilidad ahora es la fuerza ocupante de Israel de todos los territorios. Eso quiere decir una medida hasta la Unión Europea, los países europeos, el mundo completo están contra de anexionar y contra de las medidas, pero usted sabe que gracias a la ayuda de los Estados Unidos, de Trump a Netanyahu, que él está haciendo esas medidas contra de nosotros y contra el mundo. ¿Sabe por qué? Para siempre tener el conflicto en la zona. Y usted sabe, si vamos a ver o hablar más del conflicto, lo que es en la zona, qué están haciendo los americanos allí, las fuerzas americanas y la ayuda americana a los israelíes, que usted sabe ya es un tema más profundo, más complicado, ¿no? Sí. En la zona donde están sacando el petróleo, donde están saqueando todo y haciendo todo a favor de siempre del imperialismo americano, a favor siempre de esa potencia, y con su criatura que es Israel frente a esto, para tener esas. No debe haber estabilidad en esa zona, no debe haber estabilidad en el Oriente Medio por los intereses de los Estados Unidos siempre, que usted sabe, y nosotros podemos profundizar a lo mejor con el conflicto lo que está pasando en Irak, en Yemen. ¿Ven señales así de una unidad árabe en torno al tema palestino que sea políticamente eficaz? Porque de palabra ha habido esa unidad, pero de eficaz en términos políticos ante esta coyuntura. Siempre verbalmente, siempre el mundo árabe estaba todo unificado con respecto a la causa palestina, pero ya como ellos han empezado lo que es el llamado luego, lo que llaman ellos primavera, no sé qué lo que es primavera o otoño árabe, usted sabe ya los conflictos que empezaron ahora, cada uno
está ahí en sus problemas y ya casi nadie o ningún país está allá para ver sus cosas, y ahora mucho menos con el corona que está ahora. Claro. Por ejemplo, los países árabes, el país árabe que tiene más casos ahora es Arabia Saudí, el segundo es Qatar. ¿Te imaginas eso? Entonces la situación ahora, cada uno quiere salvarse, ¿me entiendes? Sí, sí. Y nadie se recuerda o nadie se ve dónde está el conflicto israelí, ni árabe, ni nada, y lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Yemen. Usted sabe que esos conflictos ya, por ejemplo, el país árabe que era más fuerte y más apoyo a los palestinos era Irak. ¿Y dónde está Irak? Ahora usted sabe ya cómo la cosa en Irak es otro tema. Claro. Entonces yo quería también, de verdad, con respecto a la, si quiere, a la relación con Nicaragua, Sí. si quiere también podemos... Pero tal vez antes para agotar un poco ya el tema, porque ya hemos visto, ya me explicó el tema de Estados Unidos, de Israel, de los acuerdos, también habló un poco sobre Europa, hablamos un poco sobre los países árabes. ¿Qué papel podrían jugar China y Rusia ante esta situación, en esta coyuntura? Siempre Rusia y China siempre han sido al lado a favor de la legalidad internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas, que son más de 700 resoluciones desde la creación del Estado de Israel, a favor de la legalidad internacional, la solución de dos estados, Rusia y China, y todo eso apoyando a la causa palestina, al pueblo palestino. Pero siempre, usted sabe, cuando llega la situación, por ejemplo, al Consejo de Seguridad, siempre casi teníamos la mayoría, 14 países en el Consejo, menos Estados Unidos va a vetar, tomar el veto contra nosotros. Por eso siempre esas resoluciones, lamentablemente, en tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como el de la Consejo de Seguridad, siempre no han tenido los mecanismos de aplicar, no han tenido el mecanismo de cómo aplicar y obligar a Israel a respetar esto. Ellos obligan a Irak, ¿no? Obligan a Libia o a Yemen, ¿me entiende? A hacer esas cosas, no. Pero cuando llega a Israel ya está un Estado por encima de la ley, es intocable. Claro. Porque el veto americano está siempre listo a favor de Israel, y lamentablemente es así. Ahora, por ejemplo, China en esas crisis siempre, como dice, hasta en el coronavirus ha ayudado a Palestina, ha mandado a Palestina. Ahora Rusia también siempre, pero también Rusia, el problema de Siria es otro problema para ellos a nivel mundial, lo que es en Siria. Usted sabe lo que está pasando en Siria y cómo están negociando hasta el papel de Rusia en Siria cuando llega ya a hacer algo de Palestina. No, y tú estás en Siria, ¿qué estás? ¿Me entiendes? La cosa siempre en la política es así. Pero siempre, por ejemplo, en 2012, cuando llegamos, queríamos declarar un Estado miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Cuando empezamos y presentamos el proyecto, más de 140 países han apoyado esto. Usted sabe que eso es el reconocimiento de un Estado, pero el veto de los Estados Unidos, porque tiene que ser un Estado miembro de pleno derecho, tiene que ser del Consejo de Seguridad. Pero el veto de los americanos nos obliga a ser un Estado non-member state. Desde 2012, un Estado no miembro de Naciones Unidas, pero no tenemos pleno derecho porque siempre los americanos están ahí con su veto a favor de Israel y a favor de los intereses de Israel. Lamentablemente, hasta la misma Organización de Naciones Unidas está también perdiendo su papel, su rol, que tiene que ser algo más fuerte. Y si los americanos, algún organismo como la UNESCO, toma a favor de Palestina, entonces se retira, empieza a chantajear y no va a pagar el dinero que tiene que ayudar y mandar los americanos a la UNESCO o a la organización porque reconocieron a Palestina como un Estado miembro, porque tenemos
un plan de muchos países, de muchos organismos internacionales. Somos miembros completos de pleno derecho. Y cuando llega a los americanos, no vamos a pagar, no vamos a hacer la ayuda en el presupuesto de esos organismos, como pasó con la UNESCO, como usted sabe, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y todo eso. Entonces, lamentablemente, la ayuda del gobierno de Estados Unidos a Israel es siempre número uno, y siempre los mismos americanos están pagando ayuda militar, hermano. Es anualmente 4.000 millones a nivel, estamos hablando de ayuda militar a Israel. Entonces usted sabe que es ahora, ¿qué quiere decir? Tiene que estar siempre esa potencia número uno militarmente en la zona. No puede ser ni Irak, ni Siria, ni Libia, ni Yemen, ¿me entiende? Ni Jordania. Ningún país tiene que ser más fuerte que ellos en la zona. Lamentablemente es así. Esa es la situación actual en Palestina, entre Palestina e Israel en la zona. Mire, le quería preguntar entonces, ya para redondear todo este tema y entrar al tema de la relación entre Nicaragua y Palestina, quería preguntarle qué papel juega la solidaridad entre nuestros pueblos de los países antiimperialistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Para defender al pueblo palestino en esta situación. Usted sabe que es un papel muy importante, muy fundamental, siempre hemos estado con la solidaridad de esos países, Nicaragua, Cuba, Venezuela y todos esos países. Nosotros hemos siempre estado con ese apoyo, con esa solidaridad. Por ejemplo, desde los años 60 o 70, las relaciones entre la Revolución Cubana y la Revolución Palestina, con Nicaragua y Palestina, con esos países, por ejemplo, a nivel de ¿cómo se llama?, de estudiantes y becas, los mejores médicos que están formados en Palestina han estudiado en Cuba. Y muchos de ellos ahora están en Europa. Los mejores profesionales han estado estudiando en Cuba. Por ejemplo, la ayuda a Venezuela con construir un hospital de Hugo Chávez al lado de Nápoles, en Palestina. Y siempre esa solidaridad internacional, el apoyo de Nicaragua, el apoyo de esos países, siempre ha jugado un papel muy importante, muy fundamental en esa relación, y siempre llevando las resoluciones y llevar el apoyo en todos los aspectos de la cuestión palestina en la ONU y en los aspectos organismos internacionales. Siempre hemos estado con esa solidaridad, agradecidos de verdad a esta relación, a esta solidaridad entre la revolución cubana, la revolución nicaragüense, con el pueblo de Venezuela, con otros muchos países, con Bolivia, antes con el señor Morales, ¿me entiendes? Siempre esas relaciones siempre han sido muy importantes, muy decisivas con respecto a la cuestión palestina. Y por eso nosotros como palestinos hace 4 años en la Cancillería Palestina se formó lo que es la Agencia Palestina de Cooperación Internacional, para poder llevar esa solidaridad entre esos pueblos con Palestina, llevarlo a la práctica con decir una forma, decir gracias a Cuba, gracias a Nicaragua, gracias a Venezuela, con una forma un poco diferente de mandar, por ejemplo, médicos, de mandar expertos, de ayudar en muchos aspectos en esos países. Nosotros sabemos que tenemos mucho problema, por ejemplo, de agua en Palestina y territorio para dónde sembrar y dónde hacer y todo eso, pero ya tenemos mucha gente preparada, expertos. Yo digo al sector del ser humano, del personal, de los técnicos, de los ingenieros, pueden ayudar bastante en esos países. Por eso, esa solidaridad se está materializando ahora a nivel mundial. A nivel internacional, por ejemplo, si vamos a hablar en el caso de Nicaragua,
Sí, sí. Y yo me recuerdo, en 1985, yo estuve aquí en ese bonito país, ese hermano país, en 85, por instrucciones del presidente Arafat, que venir con 6 médicos de graduados de Cuba, a prestar servicio en 85 aquí en Nicaragua. Y me quedé en ese país, lindo país, 3 semanas, hermano país, 3 semanas, y esos médicos se fueron instalados en Rivas, en aquella zona de 85 para prestar servicio, y muchos médicos se fueron también a muchos países como Angola, como Ghana, como Guayana, como muchos países en el Caribe y en África también, en esos países. Así nosotros, hermanos, y vamos a hablar de esa solidaridad, de esta relación. En febrero, bueno, había relación antes del triunfo del 79, del 19 de julio, aquí entre Palestina y Nicaragua, a nivel de Revolución Palestina, Revolución Nicaragüense, antes, pero eso se materializó y se llevó a la práctica para establecer las relaciones diplomáticas en 1980, cuando llegó Arafat en julio, primer aniversario del triunfo de la revolución, llegó aquí a Nicaragua por primera visita de él aquí a la zona. Claro. Esa relación ya está llevando relación, diplomática, casi 40 años ya. Nosotros tenemos muchos acuerdos de cooperación a nivel de eso, están firmadas. Por ejemplo, firmamos en febrero de 2019 entre el Ministerio de Salud de Nicaragua y la Agencia Palestina de Cooperación con respecto a la cirugía ortopédica para los niños, cardiología, el sistema de otorrino, urología, el maxilofacial. Entonces, eso, la capacitación de personal también en salud, eso llevando a la práctica que el personal que conoce, los profesionales, los médicos que saben que pueden venir a hacer cualquier operación, cualquier ayuda aquí en ese hermano país, además de otros aspectos en el tema de agricultura y agropecuaria, también tenemos expertos. Entonces, eso se está llevando a la práctica con otros países más, como Venezuela, como Cuba, como algunos países también del Caribe, que llevamos una relación muy buena con ellos, y con Bolivia antes, cuando la época del señor Morales, y muchos países, estamos en 35 países en África también, ayudando y diciendo a esos países siempre gracias por esa solidaridad y por ese apoyo que siempre han dado con respecto a nuestra causa. Hay que siempre agradecer y decir a esos países que de verdad, gracias por esa ayuda y por esa solidaridad. Sí, yo le quiero decir que aquí en Nicaragua también hay mucho agradecimiento por la ayuda que nos han prestado, sobre todo en el tema de la salud y en el tema de la agricultura. En el tema de la salud, todas estas especialidades que usted nombraba, ¿no? y que hoy en día son parte también de la capacidad de respuesta que tiene Nicaragua ante una situación como la de la pandemia del coronavirus, ¿no? Y también el tema de la agricultura, donde Nicaragua tiene excelentes condiciones de agua, de sol, de todo, pero donde tal vez hay conocimientos, por ejemplo, en el tema de las hortalizas y todo eso, donde ustedes tienen una experiencia muy amplia, ¿no? Y nos están enseñando a desarrollar este tipo de agricultura, pero le puedo decir que aquí en Nicaragua hay un gran agradecimiento por este tipo de solidaridad. Ahora, yo me imagino que este trabajo no se para porque estemos en una pandemia, ¿no? Tal vez nos puede contar de lo que pueda, si hay algunos planes para el futuro de iniciativas previstas en las relaciones entre Nicaragua y Palestina. Nosotros teníamos, como usted sabe, a base de eso debía llegar un equipo médico a finales de marzo y luego en abril, pero lamentablemente el doctor Alá, que él preside ese equipo médico, estamos comunicando con él directamente, él con salud, con la doctora Carolina y todo, están ahí siempre para ver el momento que van a
llegar para terminar su trabajo, y porque ese acuerdo tiene de 5 años, Sí. Y además de un acuerdo con el INTA también, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Tenemos un programa, los expertos de nosotros deben llegar ya, pero esperando que termine ese problema, y nosotros estamos preparando para el primer encuentro de empresarios en ese tema de la zona aquí con Palestina. Vamos a celebrarlo, si Dios quiere, preparando para celebrarlo en Nicaragua cuando termine esta epidemia, que eso nunca va a impedir. Eso es una cosa logística, porque no podemos viajar, pero siempre establecemos, y nosotros con la esperanza de decir ya mañana, pasado, el mes que viene ya vuelven los vuelos, vuelve la normalidad para nosotros continuar con nuestros proyectos. Pero usted sabe que nunca ninguna epidemia, porque es una guerra ya. Sí. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a esa guerra mediática, Claro. y una guerra entre los grandes. No vamos a hablar de quiénes son, usted sabe cómo es, y quién está ganando y quién está, ni hablar del Bill Gates, ni del 5G, ni nada de eso, pero eso nunca, pero nunca vamos a parar, porque tenemos que seguir en nuestra vida, seguir en nuestra lucha, en nuestra solidaridad, y nunca va a parar. Y nosotros esos temas, esos aspectos que hemos firmado con el gobierno, con los hermanos nicaragüenses, vamos a seguirlo, y seguro nos vamos a llegar siempre a ver eso. Y si Dios quiere, también un día tú puedes, también cuando ya tiene tiempo, podemos llevar usted a una visita a un proyecto que está aquí cerca de Managua, para que usted vea las nuevas tecnologías, porque Nicaragua es un país, un paraíso, teniendo agua, teniendo terreno muy fértil, puede hacer muchas cosas. Porque la experiencia de nosotros de no tener agua nos obligó a aprender. La experiencia de nosotros no tener territorio, el territorio lo están ocupando y están A, B, C, lo están dividiendo, nos obligó a ser expertos y a ser profesionales en eso. Y cuando estamos aquí en un país hermano, un país paraíso aquí para nosotros, con ese aspecto podemos hacer muchas cosas, mucha cooperación y mucha ayuda siempre a nuestro pueblo, a nuestra gente aquí en Nicaragua, para llevar a la práctica esas tecnologías, esas experiencias, llevarlo a la práctica y ver eso muy bonito, verlo en un producto de alimentación, de seguridad alimenticia, que la gente puede hacer muchas cosas, hasta en el patio, lo que es, o en el jardín de su casa, hacer muchas cosas y muchos productos de comer y de primera necesidad para el pueblo. Entonces, eso siempre digo, que nosotros nunca podemos dejar esto ni para epidemia ni para guerra, porque esa guerra están perdiendo, lamentablemente. Hay muchas pérdidas humanas, ya llegan a más de 346,000, ¿no? Pérdidas humanas. La vida humana vale mucho, ¿no? ¿Me entiende? 5 millones de infectados por corona, pero eso nunca puede parar en nuestro trabajo, en nuestra esperanza para seguir adelante y seguir siempre con las cosas positivas, de dar vida a la gente, no vender armas ni vender muerte, donde hacen los otros, los malos, los imperialistas, los que venden armas. A veces venden armas al y al otro, que ellos mismos están matando entre ellos. Venden armas de aquí y dan ayuda a eso. Lamentablemente no. Queremos dar vida, queremos dar amor y queremos dar paz a la gente para que puedan vivir, y esta tierra caben, como dice todo el mundo, en este territorio todo el mundo puede vivir bien si nosotros aprovechamos bien los recursos que tenemos y hacer bien los recursos que podemos hacer para poder vivir y comer y vivir y respirar oxígeno limpio, bueno, sin dañar al medio ambiente. Usted sabe que eso es importante para nosotros y nunca nos va a parar ni la epidemia, ni el corona, ni Trump, ni ¿cómo se llama? Ni sus políticas agresivas, lamentablemente. Mire, yo le agradezco muchísimo, señor embajador. Espero que la próxima entrevista, porque vamos a hacer otra entrevista en el futuro, que la próxima no tenga que ser por teléfono, sino que la podamos hacer cara a cara. Gracias.
Un gran abrazo y el amor de nuestros pueblos va a vencer al odio y las ambiciones de los poderosos. Siempre, gracias a usted y muchísimas gracias por la oportunidad para hablar y seguro nos vemos pronto sin mascarilla. Así es, muchas gracias. Sí. Gracias a usted, gracias. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! Combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz. Somos cultura de paz. Avanzamos juntos, cosechando amor.